Hola a todos y bienvenidos. A ver, pensemos en esto un momento. ¿Cómo se podría meter la mente de un médico, de un ingeniero, dentro de un ordenador? Pues hoy vamos a descifrar justo eso, el increíble salto que dio la IA para pasar de ser una simple calculadora a, a razonar como un experto. Y ojo, porque es una idea que, aunque parezca del pasado, sigue definiendo la tecnología que usamos cada día. Vamos a empezar por el meollo de la cuestión. Los primeros ordenadores eran unos genios con los números, de eso no hay duda, pero para todo lo demás eran totalmente inútiles. El gran reto para los pioneros de la IA no era la velocidad, no era la potencia de cálculo, era cómo digitalizar algo tan humano, tan intangible como la pericia, la experiencia. Y esta es la pregunta del millón. Detengámonos un segundo. ¿Cómo traduces a código la intuición de un médico que diagnostica una enfermedad rarísima? ¿O ese olfato que tiene un geólogo para encontrar petróleo? Esta fue la pregunta que, básicamente, obligó a toda la informática a reinventarse por completo. Y aquí, justo aquí, es donde llega el momento eureka. Se dieron cuenta de que la clave no era crear una inteligencia artificial general, una especie de supercerebro que lo supiera todo. No. La verdadera diferencia entre un experto y un novato es una sola cosa: una cantidad brutal de conocimiento súper especializado. Y claro, esto lo cambiaba todo, porque si ese conocimiento se puede escribir, se puede estructurar, entonces se puede programar. La pericia de repente se podía replicar. Claro que para programar conocimiento en vez de simples datos hacía falta una auténtica revolución en la forma de escribir código. El software tuvo que evolucionar. Dejó de ser una simple lista de instrucciones para convertirse en un sistema capaz de gestionar y razonar sobre algo totalmente nuevo, la experiencia humana, pero codificada. Esta evolución fue gradual, pero al final fue radical. A ver, al principio los programas y los datos eran como un pack indivisible. Luego llegaron las bases de datos, que fue un avance tremendo, porque separaron los datos del código. Pero para replicar la pericia hacía falta un último paso: separar el conocimiento en sí, el qué, de la lógica que lo utiliza, el cómo. Y aquí, amigos, es donde nace el concepto del motor de inferencia. Este esquema lo deja clarísimo. A la izquierda, el modelo tradicional, una maraña donde todo está mezclado. A la derecha, el nuevo orden. Por un lado, una base de conocimiento, que es donde están las reglas, y por otro, un motor de inferencia, que es el cerebro lógico que las usa. La ventaja es brutal. Se puede actualizar el conocimiento sin tener que tocar ni una línea del cerebro del sistema. Y esta nueva arquitectura, tan elegante, fue la cuna de una de las primeras y más famosas aplicaciones de la IA, el sistema experto. Vamos a ver qué es exactamente y, sobre todo, en qué se diferencia de otros conceptos que suenan parecido. Para entenderlo bien, lo mejor es pensar en un embudo. Arriba del todo, lo más amplio, tenemos la inteligencia artificial. Dentro, un subconjunto son los sistemas basados en conocimiento, que se centran en usar conocimiento explícito, escrito. Y en la parte más estrecha y específica del embudo, ahí están los sistemas expertos, que se dedican a una única cosa: replicar a un especialista en un área muy concreta. Un sistema basado en conocimiento se define sobre todo por su arquitectura. Pensemos en él como si fuera una gran enciclopedia digital. Lo más importante aquí es la estructura, cómo se organiza toda esa información para que tenga sentido y sea fácil de consultar. El sistema experto, en cambio, se define por su propósito, por su objetivo. No le importa tanto la estructura como la función. Su meta es actuar como un experto, diagnosticar una avería en un coche, recomendar una inversión. Su definición se basa en la tarea que es capaz de realizar. Muy bien, ahora que ya entendemos que es un sistema experto, vamos a hacer lo que más nos gusta: abrir el capó y ver qué hay dentro. ¿Cuáles son sus piezas clave? En esencia, son solo dos componentes que trabajan juntos. Por un lado, la base de conocimiento. Imaginemos una biblioteca digital inmensa, pero que contiene libros solo sobre un tema muy concreto. Y por otro lado, el motor de inferencia. Pero ojo, no es un bibliotecario que espera a que le pregunten. Es más bien como un detective que entra en esa biblioteca, conecta las pistas que encuentran los libros, aplica las reglas y razona para resolver un caso. Y bueno, ¿cómo se captura toda esa sabiduría en la biblioteca? Pues, sorprendentemente, a menudo se usa una estructura súper simple pero increíblemente poderosa: las reglas sí, entonces. Es decir, si se dan estas condiciones, entonces esta es la conclusión o la acción que hay que tomar. Por ejemplo, una regla tan sencilla como esta. Pero aquí viene lo verdaderamente genial. El motor de inferencia puede encadenar cientos o incluso miles de estas pequeñas reglas. La conclusión de una regla se convierte en la condición de la siguiente y así se crea una complejísima cadena de razonamiento que imita paso a paso el proceso mental de un experto. A ver,
Esta tecnología prometía revolucionarlo absolutamente todo, desde la medicina hasta las finanzas. Pero como casi siempre pasa con las grandes promesas, la realidad presentó unos cuantos problemas, y bastante complicados. Es que el potencial era inmenso, de verdad. Pensemos en ello. Se podía preservar para siempre el conocimiento de ese experto que estaba a punto de jubilarse. Se podían estandarizar decisiones críticas para evitar errores humanos. O incluso se podía enviar esa pericia en forma de software a una plataforma petrolífera en mitad del océano, o a una sonda espacial, lugares a los que un humano simplemente no podía llegar. Sin embargo, los obstáculos eran enormes. Para empezar, sacar el conocimiento de la mente de un experto y convertirlo en reglas era un auténtico cuello de botella. Pero su mayor debilidad era su fragilidad. Eran genios en su campo, sí, pero totalmente inútiles ante cualquier problema que no estuviera previsto. Si una situación no encajaba perfectamente en sus reglas, el sistema sencillamente se rompía. Y claro, esto, sumado a lo carísimos que eran, limitó muchísimo su expansión. Con tantos problemas, podríamos pensar que esta tecnología fue un fracaso, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Aunque el término sistema experto ya no esté de moda, su legado fundamental sigue vivísimo, y de hecho es más relevante que nunca. Esa idea central, separar una base de conocimientos de un motor de razonamiento, es, básicamente, el ADN de gran parte de la inteligencia artificial moderna. Desde el sistema que nos recomienda una película, que tiene una base de conocimientos sobre nuestros gustos, hasta la IA que ayuda a un médico a interpretar una radiografía. La arquitectura sobrevive, aunque la tecnología que la impulsa haya evolucionado una barbaridad. Y para terminar, esta cita de Elaine Rich de 1986 lo resume todo a la perfección. La IA no es más que la carrera por conseguir que los ordenadores hagan esas cosas en las que, todavía hoy, los humanos somos mejores. Los sistemas expertos fueron un intento audaz de codificar nuestro razonamiento lógico. Hoy, la IA generativa intenta codificar nuestra creatividad. La pregunta que nos deja todo este legado es: ¿qué será lo próximo que intentaremos digitalizar de nosotros mismos? Muchas gracias por habernos acompañado.